felices los dos. No seas tan cruel, no busques más pretextos. Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, tres argentinos que revolucionaron la música en español a través de la creación de Soda Stereo. Mi nombre es Damián León y el día de hoy voy a arrojar esta pregunta incendiaria que va a crear controversia en la caja de comentarios de quien lo vaya a ver. Si Soda Stereo es la mejor banda de rock en español de todos los tiempos. A través de conocer su discografía, sus mejores canciones, vamos a hacer un tier list de sus mejores álbums, vamos a conocer sus canciones más emblemáticas y algunos datos que probablemente no conocías hasta el día de hoy. El primer disco de Soda Stereo, el homónimo. Este disco fue una inyección bastante interesante de ideas, de creatividad y de muchísima energía, de tres muy jóvenes todavía integrantes, los cuales querían condensar su idea de toda la música que les está influyendo en ese momento para crear algo propio. Y crearon un disco que tuvo resultados bastante buenos o bastante interesantes a un nivel todavía un poco más regional en su zona, y pudieron introducir toda esta influencia que venía muy directamente del New Wave, del reggae, del ska, en un disco con muchas letras principalmente un poco más desenfadadas y más energéticas también. En 1982. Acuéstate, levántate, no puedo seguir así. Sobredosis de TV es una canción totalmente influida por los sonidos del New Wave de la época, en una letra donde Cerati hace una crítica social directamente a los medios de comunicación y al consumismo, con una letra muy directa y en algunos momentos también un poco metafórica, con un ritmo bastante enganchante. Un misil en mi placar, mi placar. Un misil en mi placar es una canción con una influencia demasiado obvia de The Police, pero no por eso demerita la calidad de la canción. Es una canción donde Cerati empieza a usar un lenguaje un poco más metafórico para poder expresar sus ideas. Tiene un ritmo muy agradable y muy buenos ganchos también. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos. No quiero soñar mil veces las mismas cosas. Llegamos en lo que para mí es la mejor canción de este primer disco. Trátame suavemente, aunque no es una canción original de su autoría, sino un cover de un grupo llamado Virus. Esta canción Soda Stereo la hizo totalmente suya e incluso es catalogada como mejor que la original. Es una balada que habla acerca de los problemas que existen en una pareja para poder entenderse. Es bastante suave, pero al mismo tiempo tiene un mensaje muy poderoso. Este primer disco de Soda Stereo nos muestra que se está anunciando que algo muy importante está por venir. Sin embargo, podemos ver que todavía falta experiencia, tanto en la lírica, en la composición y en poder encontrar un sonido más propio. Estas influencias del New Wave, estas pequeñas influencias del post-punk también, se notan bastante bien articuladas y es un disco bastante disfrutable. Yo le daría una calificación de 8. En 1985 sale el segundo disco de Soda que lleva por título Nada Personal. Este álbum fue un salto gigantesco a que Soda Stereo pudiera empezar a definir su concepto y empezar a construir esta leyenda con estos temas que algunos de ellos se volvieron indiscutiblemente imprescindibles en la música del rock en español de los 80s. Un álbum muy influido todavía por el sonido New Wave, pero también por el post-punk, por el rock gótico y evidentemente por la música pop. Influencias de bandas muy notables como The Cure, The Smiths, Tears for Fears y todavía The Police también. En este álbum encontramos a Cerati escribiendo acerca de temas y con líricas mucho más avanzadas, tratando diferentes tipos de temáticas mucho más maduras. Busco algo que me saque este mareo. Nada, nada personal. Nada Personal es la canción que le da título a este álbum y es justo la canción que inaugura este álbum. No podría haber habido un mejor comienzo, con esos sonidos tan influenciados por el post-punk y el New Wave, con unos arreglos entre instrumentales y electrónicos bastante emblemáticos de los 80s, una letra simbólica pero directa también hablando de la pasión y las relaciones entre las personas. Observándonos es una de mis canciones favoritas de este álbum. Se nota una clarísima influencia de The Cure y es donde Cerati empieza a tratar estos temas que tanto le apasionan, que tienen que ver precisamente con el espacio. De hecho, ahí tenemos el primer dato. Cerati toda su vida desde pequeño fue fanático de lo que tenía que ver con lo espacial y lo no explorado todavía. Alienígenas, naves espaciales y lo que hay más allá del universo también.
Ahí, fin de ese primer rato. Esta canción tiene esta influencia tan importante y Cerati empieza a jugar simbólicamente con sus líricas. Cuando pasa el temblor, y sí, ahí es donde llega el primer hit de Soda Stereo, no solo a nivel Argentina, sino a otros países también de Latinoamérica, gracias a esta increíble canción, donde muy creativamente mezclan los sonidos del rock alternativo y del new wave ochentero con los sonidos de la música andina, con la música regional de Perú. Incluso, ahí viene otro dato importante, este video fue grabado en la ciudad de Machu Picchu, siendo uno de los lugares más icónicos y una de las maravillas del mundo. La siguiente canción es Imágenes Retro y cierra este segundo álbum de Soda. Y no podía cerrar de la mejor forma que con estos arreglos tan influenciados por el post-punk, donde cierra con una guitarra muy bailable y al mismo tiempo muy frenética y agresiva de Gustavo, que lo vuelve una canción inolvidable y de mis favoritos de ese álbum. A este segundo álbum de Soda Stereo, yo definitivamente pienso que llegaron a dar un paso bastante importante en la consolidación de su sonido y de su popularidad, que empezó a partir de ahí a expandirse por el resto de América Latina. Este álbum yo le doy definitivamente, por su calidad de evolución en cuanto a líricas y composición musical, un 9.5. Somos cómplices los dos. Es tiempo de nuestro tercer dato que tal vez no conocías. La banda con la que Soda Stereo, la banda mexicana con la que Soda Stereo creó un vínculo de trabajo y de amistad más profundo, ¿cuál será? Es Caifanes. Cuando Soda Stereo estaba ya en este punto de su carrera al que vamos a platicar, estaba acercándose a otros grupos de otros países, y uno de ellos fue Caifanes. De hecho, Gustavo Cerati tocó la guitarra en una de las canciones del primer disco de Caifanes, y produjo un poco también de ese álbum. Cuando Soda dio su primera gira aquí en México, tenían de teloneros a Caifanes, y forjaron una amistad bastante durable. Llegando al año 1986, y se trata de Signos. Este álbum venía a ser, podríamos llamarle como una continuación del Nada Personal, un poco en cuanto a las líricas y a las influencias sonoras, pero realmente no se escucha como una copia de Nada Personal, se escucha como un álbum totalmente en su esencia pura, ya que logran explotar y llegar a un punto mucho más avanzado en su cuestión de composición musical y lírica, con temáticas variadas y dejando clásicos totalmente perdurables, como lo vamos a ver. Somos cómplices los dos. No seas tan cruel, no busques más pretextos. Prófugos es probablemente una de las canciones más empoderadoras y coreables en los conciertos que daba Soda Stereo. Una canción muy influida por el rock, pop y por el new wave de aquella época, con una letra con la que mucha gente podría identificar alguna de sus historias de vida. A través de mi persiana americana. Evidentemente no podía dejar de hablar de Persiana Americana, que es una de las canciones más escuchadas de Soda Stereo en toda su historia. Esta canción fue un mega hit que ha influido a muchísimos músicos y que muchísimas personas de habla hispana reconocen hasta hoy en día. Signos es una obra de arte, una canción muy influenciada por el rock alternativo de los 80s, pero también con una cuestión atmosférica y también muy psicodélica que recuerda a composiciones incluso como Pink Floyd. Una canción con una lírica que habla acerca del espacio, pero de manera directa y metafórica también con la relación entre las personas. No existes, no existes. Toda una noche embalsamado. Llegamos a una de mis canciones favoritas de Soda Stereo, la cual se llama No Existes. Una canción claramente muy influenciada por el post-punk de aquella época, con una letra densa, certera y bastante poderosa también. Este tercer álbum de Soda Stereo es extremadamente importante, ya que a un nivel compositivo llegan a un nivel mucho más avanzado en la forma de lo que querían meter sus emociones para convertirlas en canciones también. Pero por otro lado, también este álbum pudo certificar ahora sí lo que fue su masividad, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, llevándola a giras por muchísimos otros países latinoamericanos. Otro dato curioso, en una de estas giras fue cuando fueron a Colombia y los fue a ver en vivo en su concierto una muy joven adolescente Shakira, que se moría por Soda Stereo y por Gustavo Cerati en ese entonces. Pequeño dato nada más. Este álbum les hizo consagrarse a través de esta música tan increíble. Este álbum le doy una calificación de 10. Creo que no tiene
ni una canción descartada. Me dejarás dormir al amanecer. Doble Vida, de 1988, el cuarto álbum de Soda Stereo. Este álbum fue concebido bajo circunstancias muy diferentes a los álbumes anteriores, ya que los álbumes anteriores habían sido grabados ahí mismo en Argentina y producidos por ellos mismos. Y esta ocasión fueron a grabar a Estados Unidos, a Nueva York específicamente, y con un productor llamado Carlos Alomar, alguien que había trabajado en la música con gente tan importante como Duran Duran, Iggy Pop, David Bowie, etc. Y se nota, influye muchísimo en su sonido y en su creación de canciones. Cambia un poco en algunas cuestiones. Sin embargo, este disco está lleno, o por lo menos refleja unos cuantos hits bastante impresionantes e impecables de la carrera de Soda Stereo. Me verás caer como un ave de presa. Me dejarás dormir al amanecer. La Ciudad de la Furia es una de las canciones más emblemáticas de toda la historia de Soda Stereo, una canción muy atmosférica, todavía con algo de influencia del rock un poco más gótico y post-punk, pero con un sonido mucho más actualizado, una canción de rock pop muy atmosférica que nos transporta a la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Un suave látigo, una premonición. Corazón delator, una balada estruendosa y muy icónica basada en el cuento de Edgar Allan Poe. Una increíble canción que Cerati crea para poder dejarnos pensando. Es amor lo que sangra. La Cúpula, lo que sangra, es una canción basada en la crítica social, tomando unas guitarras bien afiladas, muy influenciadas por los sonidos del rock alternativo de los 80s, junto con el New Wave y el post-punk, y nos deja uno de los ganchos y coros más cantables de Soda Stereo. Está en el borde, sobre algún final. El Borde es una de las canciones más extrañas que llegó a hacer Soda Stereo en su carrera, y con esto digo mucho porque Soda Stereo siempre se ha distinguido por ir experimentando con diferentes géneros, subgéneros musicales del rock y con diferentes sonidos, ¿no? Pero aún así esta canción es súper rara porque está súper experimental. Es una canción que tiene sonidos muy influenciados por el New Wave, por el pop, por el funk, incluso tiene una parte rapeada, creo que es la única canción de Soda Stereo que tiene una parte rapeada justo por Carlos Alomar, el productor, y tiene hasta algunos arreglitos de guitarras muy distorsionadas como medio glam metalerosas. Pero es una canción creo que bastante interesante. Yo me imagino que con este disco Soda Stereo lo que buscaba era romper un poco con lo que ya venía haciendo y renovarse, reinventarse, tomando nuevas opiniones y nuevas inspiraciones, lo cual muchas veces sale bien, pero en este disco específicamente, desde mi punto de vista personal, no sé qué tan bien sale. Creo que realmente se nota que metió mano más gente que no era Soda Stereo, y me parece un disco que, por un lado, tiene canciones espectacularmente emblemáticas, principalmente como 3 de las que les acabo de comentar, que son clásicos innegables, hits innegables, pero también siento que el resto del disco tiene por lo menos unas 2 o hasta 3 canciones descartables. Creo que es un disco que en esas otras canciones que no son las emblemáticas apuesta por algo mucho más comercialmente aceptable en la época, por melodías un poco más seguras, un poco más como apostando a un pop un poco más seguro en esas otras canciones. Pero bueno, solo es una opinión personal. Yo a este disco le daría una calificación de 8.5. Y llegamos al quinto disco de Soda Stereo, que lleva por nombre Canción Animal. Este álbum, lanzado en 1990, de nuevo regresan a producirlo por ellos mismos, por Gustavo y por Zeta. Este disco es el punto más cumbre de Soda Stereo, tanto en una cuestión musical como en una cuestión de éxito. En la gira de este disco llegaron a hacer tour por toda Latinoamérica y fueron incluso a otros países del mundo, y tienen un concierto histórico en Avenida 9 de Julio en Argentina, donde se conmemoraron 300,000 personas para verlos en vivo. Este disco además tiene lo que es la canción más popular de Soda Stereo de todos los tiempos, la más escuchada en todas las plataformas que se pueden imaginar, y es el disco más vendido de Soda Stereo de todos los tiempos. Entre Caníbales es una espectacular canción de Soda, en la cual Gustavo Cerati hace un juego lírico y simbólico impresionante para hablar acerca de la pasión y la sexualidad humana, a través de estas letras tan metafóricas, de una manera muy estratégica, acompañado de un sonido de un rock bastante alternativo, muy influenciado por la época en la que salió. Sueles dejarme solo
Es una canción hard rockera, bastante potente, bastante intensa, que en los conciertos es fue una totalmente infaltable. Y cuando salto de cubierta, ponme al agua. Hombre al agua es una impresionante canción con una influencia sonora bastante notable en el rock clásico y el hard rock, además de una producción muy adecuada a la época noventera. Esta canción va increciendo, empieza siendo una canción suave, muy melódica, que poco a poco va tornando a unas guitarras más pesadas, a unos solos de guitarra inolvidables hechos por el maestro Cerati, y termina de una forma perfectamente llevando un cierre espectacular. De aquel amor, de música ligera. Por último, pero no menos importante, obviamente no podía faltar de música ligera, que actualmente es la canción más escuchada de Soda Stereo de todos los tiempos. Es un himno generacional que incluso gente de otras generaciones más recientes puede reconocer fácilmente desde los primeros acordes. Desde mi punto de vista, Canción Animal es el grado más alto que Soda Stereo como grupo consiguió en cuanto a su calidad de poder componer canciones con muy buenos coros, muy buenos ganchos, contar diferentes tipos de historias con diferentes tipos de temas, con un lenguaje directo pero también metafórico, acompañados de una muy clara influencia esta vez del rock clásico, del hard rock, y hasta en algunas canciones podemos tener influencia del rock progresivo, aderezando con influencia también bastante del rock alternativo de principio de los 90s. Es una obra de arte, una obra maestra, que para mi gusto yo le pondría un 10 fácilmente. Si te está gustando el video, o por lo menos te está entreteniendo, sería genial realmente que pudieras ponerle un like, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y escribir algún comentario de lo que opinas acerca de esta evaluación. En 1993 sale Dynamo. Este disco de Soda Stereo en una primera instancia no fue recibido de la misma forma como los anteriores, debido a que es un disco donde el sonido cambia drásticamente. Empieza una experimentación bastante interesante con los sonidos y los subgéneros del rock un poquito más acorde a la época, donde de alguna forma muy aventurada pero muy bien acertada, toman esas influencias y crean algo muy a su estilo y a su manera. Muy influenciados por el sonido del shoegaze, muy influenciados por algunos sonidos electrónicos también, unas guitarras un poco más pesadas como el rock alternativo de esa época, mucha influencia de bandas como My Bloody Valentine o de lo que estaba haciendo Depeche Mode en ese entonces también con su sonido. Logran crear algo bastante interesante, bastante con el sello de Soda. Y comenzamos con Toma la Ruta, esta canción claramente muy influenciada por los sonidos del rock alternativo, electrónico y showgaze de aquella época que se hacía mucho principalmente en Reino Unido, y tomamos una canción con estas letras que Gustavo sabía hacer al mismo tiempo muy directas y metafóricas, con un sonido que va echando para adelante toda la canción lleno de energía. Fluorescente azul, luz que baña mis sentidos. Primavera, verano. La siguiente canción es Primavera Cero, probablemente la canción más importante o por lo menos la más escuchada, el hit de este álbum, donde se escucha al primero la entrada de unas guitarras claramente muy distorsionadas, pero va teniendo un ritmo o un tipo de ambiente bastante psicodélico a lo largo de la canción, donde combina el rock alternativo y los elementos electrónicos, principalmente del showcase. Te vas confundiendo. Ameba es una canción donde Soda juega bastante con estos ritmos más bailables, un poco funky en algún momento, pero con un sonido bastante moderno, aterrizado con los sonidos electrónicos y de rock alternativo de aquella época. Son las 6, tus relieves me despiertan. La siguiente canción es Texturas, y es la canción que cierra este álbum, y la cierra de una manera espectacular. Una canción bastante frenética, al mismo tiempo melódica, al mismo tiempo directa, simbólica, y que tiene esta oportunidad de mostrarnos lo que es la influencia del rock alternativo de los 90s, que Soda Stereo tomó esta influencia que tenía a su alrededor y lo convirtió en un sello personal. Para mi punto de vista, siento que este disco no tiene una sola canción que le sobre. Creo que todas las canciones van contándote una historia bastante clara, que va embonando una con otra. Son canciones que tienen buenos ganchos, buenas estructuras y tiene este sentimiento simbólico muy constante de lo que quiere transmitir, dejando muy claro que Soda no tenía miedo de experimentar y que podía encontrar algo muy positivo en ello. Este disco actualmente es uno de los principales discos de culto de la música rock en español. Yo le daría, por lo tanto, un 9 de calificación.
llegamos al último disco de la discografía de Soda Stereo, por lo menos de su discografía de discos de estudio. Con este disco sacado en 1995, Soda Stereo llega a apostar nuevamente por construir un disco mucho más convencional, mucho más comercialmente aceptable, vamos a llamarlo, sin que eso sea de meritarlo, porque es un disco espectacular. Creo que es la definición de un muy buen disco de rock pop o de pop rock, ya que la forma en la que está construido es muy easy listening, pero al mismo tiempo también es aventurado, es simbólico, es debrayante y es con bastante consistencia, como son las composiciones que Soda Stereo hizo. En este disco podemos ver una clarísima influencia del momento del Britpop, este género británico medio rock pop, que con bandas tales como Blur o como Oasis o como Suede definieron un sonido muy específico. Se ve mucho la influencia de eso, pero también se ve un poquito de influencia shoegaze todavía, se ve influencia un poco de rock un poco más tradicional también, y un pop bastante bien armado. Ella usó mi cabeza como un revólver. Ella usó mi cabeza. Esta canción es el hit total e indiscutible de este disco. Una canción de rock pop con arreglos orquestales, una letra metafórica bastante dura, bastante directa, pero al mismo tiempo muy melódica. Disco Eterno es una canción rock pop bastante interesante, que tiene una melodía, un riff de guitarra como más o menos entre rockerón, entre funky, muy atrapante, que se te queda dando vueltas en la cabeza. Una letra como las que Gustavo solía hacer, donde expresaba justo al punto de una manera muy introspectiva. La tempestad ya parece un paisaje. En Ángel Eléctrico se escucha todavía mucho una influencia shoegaze bastante presente, como lo fue en el disco de Dynamo. Es una canción muy ambiental, muy guitarrera, distorsionada, al mismo tiempo psicodélica y muy pop también, con la cual Cerati hace lujo de sus líricas entrelazadas con estos sonidos ambientales. Entre tus labios de plata y mi acero. Y por último, el otro gran hit de este último álbum de Soda Stereo. Estamos hablando de Zoom. Una canción evidentemente muy influenciada por el sonido Britpop, pero esta canción claramente mucho más pop que otra cosa, pero no por eso demeritable. Realmente una canción muy interesante, con muy buenos ganchos, muy buen coro, una canción muy agradable y bastante ambiental y psicodélica al mismo tiempo. Para mí este disco de Soda Stereo es la forma perfecta de cerrar su discografía de estudio. Es un disco, como comentaba anteriormente, un excelente disco rock pop, que ya en el final, las últimas canciones, sí se deja ver la experimentación electrónica un poco más densa, pero que mantiene un material bastante fácil de escuchar, bastante agradable, pero no por eso que pierde la esencia que siempre caracterizó a Soda Stereo. Para mi gusto es un disco que tendría un 9 de calificación. Vamos ahora a ver cómo van a quedar las calificaciones y los lugares. La verdad es un poquito complicado. Aparte les digo, esto es a criterio muy personal. Por eso también los invito mucho a que ustedes en la caja de comentarios pongan si están de acuerdo con los argumentos, con los lugares, con las calificaciones. Pueden manifestar su frustración y enojo de lo que puedo comentar, o bien pueden decir si coinciden algo de lo que yo he comentado. Esto es para que lo podamos hacer juntos como comunidad. Pues queda así. Si nos vamos por orden de calificaciones, tenemos con calificación de 8 al primer disco de Soda Stereo, el homónimo. Luego el Nada Personal con calificación de 9.5. Luego tenemos al disco de Signos con una calificación de 10. Después tenemos al disco de Doble Vida con una calificación de 8.5. Después al gran disco de Canción Animal con una calificación de 10. Al disco de Dynamo con una calificación de 9. Y al disco de Sueño Estéreo con una calificación de... Como se habrán dado cuenta, hay varios empates. Y como no lo podemos dejar así, he llegado a la siguiente conclusión muy personal. Ustedes anoten también cómo lo hubieran dejado ustedes. Yo dejé en el puesto número 7 al homónimo de Soda Stereo. Después, en el puesto número 6, al disco de Doble Vida. En el puesto número 5, al disco de Sueño Estéreo. En el puesto número 4, dejé al disco de Dynamo. En el puesto número 3, al disco de Nada Personal. Y ahora sí, ya venimos a la parte final de todo esto, ya que los últimos dos estaban empatados con 10, entonces decidí dejarlo de la siguiente manera. En el puesto número 2, voy a dejar al disco de Signos. Y en el puesto número 1, por tanto, al disco de Canción Animal. Una edición muy complicada, pero terminé optando por dejar el número 1 Canción Animal porque a nivel trascendentalidad llegó incluso a ser más icónico y vender mucho más que el de Signos.
Espero te haya agradado este video. Si te gustó o no te gustó, tienes algo que decir, ponlo en la caja de comentarios. Si hay algo que no te agradó de cómo lo evalué, puedes darme tu opinión también con toda confianza. Si te agradó lo que yo escogí, date la oportunidad de poner en la caja de comentarios cómo los hubieras acomodado tú estos álbums. Y bueno, nos vemos en el siguiente disco.